Llegó el momento de mostrarte una comparativa súper brutal. Estamos delante de la Apple Vision Pro versus la Meta Quest 3S. La Apple Vision Pro cuestan más de $3,000 y las 3S solo cuestan $299. Te regalan un juego gratis y te regalan 3 meses de membresía de Meta Plus gratis. ¿Qué va a pasar en este video? Yo sé que esto es una comparativa un tanto descabellada porque estamos delante de un producto premium con materiales de construcción buenísimo, una resolución de pantalla brutal y todo este rollo. Sabemos que la Apple Vision Pro son buenísimas y por eso en esta comparativa no voy a estar hablando de prestaciones porque sabemos que lógicamente la Apple Vision Pro ganan en cuanto a prestaciones porque tiene unos mejores materiales de construcción, tiene una mejor pantalla, más resolución en la pantalla, 4K por ojo, tienen también, qué sé yo, prestaciones muy buenas, pero a eso hay que sumarle que estamos delante de un precio de unos $3,000 versus $299. Y mira, vamos a hablar de la ergonomía. ¿Cuál es más cómodo? ¿Con cuál yo me siento más cómodo? Y debo decirte que no sé si este material de construcción que tiene la de Apple hagan que esto sea pesado, pero en cuanto a la ergonomía, a pesar de que vienen con correas similares, ¿verdad? Porque esto tiene una correíta aquí arriba, te sujeta en la parte de arriba, las de Apple también. Debo decirte que a nivel de ergonomía, pues con la Meta me siento más cómodo. Y estamos hablando que estamos viendo las correas que vienen de serie en ambos casos. Pues a largo plazo, si vas a hacer duración de juego o de ¿verdad? Multimedia por más tiempo, pues con la de Meta yo me siento más cómodo. Quiero hacer un paréntesis acá y decirte que esta comparativa no la había descabellado, dado, como dije hace un momento, a la gran diferencia en precio. Lo que yo quiero que tú veas en esta comparativa es mi experiencia, dado a que tengo ambos productos. Tengo la Meta Quest 3S desde que salieron, le estoy dando piña, y tengo las de Apple desde que salieron también, que fíjate, todavía la tengo, y al final de este video voy a decirte del por qué yo he decidido quedarme con las de Apple. Hay un detallito que te lo voy a decir al final del video. Primero, hablemos de la experiencia. Pass-through. ¿Qué es el pass-through, Mingetti? ¿Qué es el pass-through, Alex? Para los que no lo sepan, pues el pass-through es lo que tú ves cuando tienes el visor puesto. Pues, ¿cuál es mejor? Mira, el de Apple es mejor, se ve bien, pero me llama poderosamente la atención el gran trabajo que ha hecho Meta, porque el pass-through de la Meta 3 y las 3S pues se ve bien, y los videojuegos en realidad mixta y realidad aumentada pues tú lo vas a disfrutar nítido en la Meta 3S. También los contenido en 2D, porque recuerda que la realidad mixta o la realidad aumentada o que tengas un pass-through de gran calidad, esto no es solo para videojuegos. Recuerda que cuando tú estás, por ejemplo, viendo una película multimedia en 2D, ya sea viendo películas o ya sea trabajando, porque recuerda que con cualquiera de estos dos visores tú lo puedes usar para productividad. Y esto es bueno porque vas a tener, por ejemplo, en caso de que tú trabajes en Windows, tú vas a tener, y en el de Apple trabajas en Mac, porque el de Apple todavía no estoy seguro si ya se puede trabajar en Windows. Me parece que ya hay una aplicación, pero están bien pulidas para que tú puedas sacarle el mejor provecho en caso de que tú tengas una Mac. La de Meta, pues en Windows, tanto en Windows como en Mac, pues hay una aplicación que tú le vas a poder sacar el mejor provecho y vas a poder tener varias pantallas. Y en cuanto a multimedia, que tengas un buen pass-through, que tengas cámaras en a color, que sean en RGB, que se vean bien, pues esto se agradece. Y mira, a pesar de que esta de $299 literalmente hacen lo mismo que hacen las de Apple. Lógicamente, la calidad en las de Apple es mejor,
pero la experiencia final de usuario es lo mismo en ambos casos. No es que la de Apple, por ser más cara, tú vas a hacer algo extraordinario. No, la única diferencia es que la de Apple se ve mejor porque lógicamente tiene mejores cámaras, tiene mejor cámaras con más potencia, pero experiencia final de usuario con la realidad mixta y lo que vemos a través del pass-through cuando tenemos el visor puesto, pues es lo mismo en ambos casos, dejando de lado de que la de Apple se ve mejor. Y qué sé yo, me pareció importante mencionarlo en este video, dado a la diferencia en precio que hay entre uno y otro. Y si tú no tienes ningún visor y tú eres amante de los productos de Apple, no empiece la realidad virtual con los de Apple. No gaste todo ese dinero con las de Apple, porque estas gafas de Meta, a pesar de que cuestan $299, tú vas a tener la misma experiencia. Y cabe mencionar, y quiero dejar algo bien claro en esta comparativa, y es que este video no ha sido patrocinado. Ni Apple me patrocina nada, ni Meta tampoco me ha patrocinado un video a mí nunca. Este video, estos productos, ambos productos, yo lo he comprado con mi dinero, los dos, y lo que estoy haciendo aquí es contándole mi experiencia. Y agradecería muchísimo, si te estás viendo este video, que te suscribas al canal. Con eso es que tú me ayudas a que yo pueda sacar de mi bolsillo y que yo pueda seguir mostrando comparativas como esta y que yo pueda seguir trayendo otros productos aquí al canal. Así que si eres nuevo, te pido que te suscribas, déjame un comentario. La mayoría de comentarios yo lo estoy respondiendo. Cada vez que tengo tiempo me fajo a responder comentarios. Así que suscríbete para que pases a formar parte de esta gran familia. Vamos a seguir con nuestras experiencias. Ya hablamos de la realidad mixta y lo que vemos a través del pass-through. Ahora hablemos de la parte inmersiva. Cuando tú estás 100% inmersivo adentro de la realidad virtual, ¿cuál es mejor? Pues lógicamente el de Apple es mejor porque viene con cámaras en 4K en ambos ojos y la resolución en la pantalla que tiene el 3S es una resolución que no llega ni siquiera a 2K. Oigan la resolución, 1832 por 1920 píxeles por ojo, y en la de Apple tú tienes 4K por ojo. Por eso es que lógicamente si Meta hubiese metido esa resolución de pantalla en las 3S, pues Apple la hubiese tenido difícil porque tú ibas a poder ver esa calidad de imagen casi igual que como se ven en las de Apple. Así que cuando usted está sumergido al 100% en la realidad virtual, pues la de Apple ganan, pero la experiencia en las 3S es buenísima. Fíjate esas imágenes de ese juego, porque donde marca muchísimo la diferencia las de Meta es en la gran cantidad de aplicaciones y en la gran cantidad de juegos que tú encuentras en la tienda de Meta. Es brutal. No hay una aplicación ahora mismo. Es muy difícil que tú salgas a buscar una aplicación, ya sea de multimedia o un videojuego, que tú salgas a buscarlo y no lo encuentres en la Meta, en la tienda de Meta. Y toda esa cartelera de juego que tú tienes en la tienda de Meta y todas esas aplicaciones que están en esa tienda, tú vas a poder ejecutarlo con estas 3S sin problema. Que ahí es donde marca la diferencia entre un visor y otro, que las de Apple son nuevas y la tienda de Apple está creciendo, va en aumento. A mi nivel de videojuego estamos súper atrás, porque los videojuegos que están en la tienda de Apple son jueguitos que a mí no me gustan. Para tú tener una mejor experiencia con juegos AAA, con juegos inmersivos, juegos de calidad, pues tienes que irte. No es que en la de Apple no hay juegos, porque sí hay juegos, pero al no tener mandos, porque recuerda que donde tú tienes la experiencia con las de Meta es cuando tú tienes mando, como en este caso que tenemos mandos físicos, pues ahí eso te da un plus, porque a la hora de tú estar jugando con videojuegos 100% inmersivos, pues esto marca la diferencia entre uno y otro, porque las de Apple tú las puedes ejecutar con las manos. Sin embargo, la de Meta, pues tú usas los mandos, y la cartelera de videojuegos es increíble. A mí
me encanta. Fíjate que va a salir recientemente, va a salir el juego de Batman y lo vamos a poder tener, ¿verdad? 100% la Meta Quest 3, que es un juego exclusivo. Ese juego de Batman es un juego exclusivo para las Meta 3 y la Meta 3S, que es un juego brutal que sale ya en los próximos días. Así, cantidad de videojuegos y la cantidad de aplicaciones que nosotros tenemos en la tienda de Meta. Ahí es que tú pagas por un producto que te está brindando muchísima, que tú le vas a poder sacar el 100%, porque las de Apple no es un producto malo, es un producto bueno, pero está muy limitado porque al no tener mandos, pues la desarrolladora se le hace difícil optimizar su juego y publicarlo en la tienda de Apple, porque sin mando es... De hecho, hay un juego que ellos tienen ahí, Doctor Strange, creo que así que se pronuncia, que sí está chulo porque tú haces los trucos con las manos y la calidad de imagen en las de Apple es impresionante. Esa resolución de 4K por ojo es brutal, es buenísima. También la multimedia en las de Apple, cuando tú estás viendo película en 2D, pues también es buenísimo. No voy aquí a caerle a usted a mentiritas y le voy a decir que la de Apple es mala, porque no lo es. Es una tremenda herramienta, pero tenemos nosotros que saber que las Meta 3S, a pesar de que tienen un precio razonable, te brindan esa misma experiencia, solo réstale un poco de calidad. Es decir, la misma experiencia que te dan las de Apple, que es buenísima, las películas en 2D, los juegos que hay un solo juego, que es el Doctor Strange, que es un juego buenísimo, que a mí me gusta, que ahí es que tú puedes palpar la tecnología que tienen las de Apple, pero ese es solo juego. Los demás jueguitos son jueguitos de Apple Arcade y jueguitos que no son malos, que tienen su público, pero para mí no me gustan, la mayoría. En su mayoría no me gustan. Así que por eso yo tengo la Meta Quest 3 y las 3S, porque yo soy un gamer, a mí me gustan los videojuegos y la experiencia que yo he vivido a lo largo de estos años con la realidad virtual, porque he estado comprando la mayoría de visores de Meta cuando empezaron, que se llamaba Oculus Rift, cuando era la Oculus Ring en aquellos años, pues yo estuve usando Meta y desde ahí jamás he dejado de apoyar la industria de la realidad virtual, porque la verdad es que es buenísimo. Que si tú no tienes ningún visor, aunque tú seas amante de los visores de Apple, empieza con el de Meta, $299 y vas a tener una linda experiencia. Mira, si te pillas el de Meta, te recomiendo que te bajes esos jueguitos de realidad virtual, esos jueguitos de realidad mixta. Descárgate un jueguito de eso y tú vas a amar este visor. Es buenísima, a pesar de que la calidad de imagen en cuanto al pass-through no es lo mejor, se ve a color, tú puedes ver tu teléfono, si estás en un entorno que esté más o menos iluminado, pues le vas a sacar la mejor experiencia. Y también cuando tú estás en los juegos 100% inmersivo, pues tú vas a amar este visor, porque es increíble que por $299 tú tengas todas estas prestaciones, que yo en lo personal debo decirte que lo recomiendo. El de Apple no es malo, el Vision Pro es una tremenda herramienta, pero tienes que tomar en cuenta muchas cosas. Lo primero es que tiene un precio caro. Este es un producto caro, que yo siento que es un producto que sale al mercado, y me parece a mí que por eso es que ha fracasado un poco, porque fíjate, a esta altura de juego todavía no te dan soporte en español. Este visor salió ya hace varios meses atrás, y si tú no hablas inglés o no conoces un poco de inglés, pues la vas a llevar feo, porque a la hora que tú estás viendo este video, hoy en día, pues todavía no hay soporte en español. Sin embargo, en la de Meta ya tienen su soporte en español. Y tú vas a poder, la mayoría de videojuegos también ya están en español, tanto subtitulado como hablado. Es decir, que la de Meta no es que solo que tú estés comprando un producto con gran calidad, sino que te están dando una gran cartelera de videojuegos y te están dando una tienda completamente abierta. La experiencia es buenísima, tanto en juego como en multimedia, porque hay un gran trabajo en este visor, este Meta 3S con esta
resolución de pantalla 1832 por 1920, pues se agradece. Y si tú estás viendo este video y me preguntas a mí, Alex, por fin, ¿quién ganó en esta comparativa? Pues mira, en esta comparativa no ganó nadie. Es lógico porque estamos delante de dos productos completamente diferentes. Y yo sé que es descabellado que yo me arriesgue a hacer este tipo de comparativa y hasta muchas veces me gano algunos haters. Pero yo creo que alguien tiene que decirlo aquí en YouTube. La misma experiencia que tú tienes con esta Apple Vision Pro es la misma experiencia a nivel de realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada. La misma experiencia tú la vas a poder tener con estas Meta Quest 3S, y ese es el punto de este video. A nivel de prestaciones y a nivel de tecnología, pues a nivel de materiales de construcción, pues lógicamente que la Vision Pro ganan. Y por eso que yo digo que en esta comparativa no ganó nadie. Si tú tienes el dinero y te puedes comprar la Vision Pro, pues vete con la Vision Pro sabiendo de que los videojuegos, la cartelera de juegos y de aplicaciones, pues está muy limitado al día de hoy. Está creciendo, las desarrolladoras están lanzando muchísima vaina para la Vision Pro, pero le falta muchísimo para alcanzar todos los juegos y todas las aplicaciones que tienen la Meta Quest 3, ya sea las 3 o las 3S o la Meta Quest Pro. Cualquiera de esos visores de Meta que tú te compres, pues la experiencia, vas a ahorrar dinero y la experiencia va a ser muy bonita. Ve aquí a la caja de comentarios y cuéntame tu opinión. Si tú tuvieras el dinero, vamos a decir, tú puedes comprarte ya sea el Pro o el 3. ¿Con cuál tú te irías? Yo te recomendaría que si no tiene ninguno, mi recomendación, si tú no tienes ninguno, vete con el 3S. Empieza y nunca has probado la realidad virtual, yo te recomendaría el Meta 3S. El Meta Quest 3S sería la herramienta ideal para tú empezar este mundo de la realidad virtual. Si ya tienes o si ya has probado la realidad virtual, me imagino que ya tú sabes de qué estamos hablando. Y como dije ahorita, que la razón del por qué yo me he quedado con la Vision Pro es que yo soy un creador de contenido de tecnología y a mí me conviene porque yo puedo comparar este producto con otros productos. Por ejemplo, cuando Apple lance el nuevo Vision Pro, pues yo lo que hago es que lo compro, hago una comparativa, luego vendo me regresan ese dinero para atrás y así yo me mantengo, vamos a decir, a la vanguardia, porque como dije al principio del video, la mayoría de estos productos tecnológicos que ustedes ven acá son a costillas récord. La mayoría yo los compro, pero yo hago este tipo de rejuego. Vendo uno, pongo una diferencia de dinero, compro el otro y por eso a mí me conviene tener el Apple Vision Pro. Pero si yo fuera un usuario de a pie, que no me dedicara a este mundo de la tecnología, no tuviese un canal, pues yo me iría con la Meta Quest 3S sin pensarlo. No daría tanto dinero por esta Apple Vision Pro, porque muchas veces tú te pones el Apple Vision Pro y tú te quedas así en el aire y dices, ven acá, pero ya aquí no hay más nada, esto es todo. O sea, para ver películas, lo mejor. Yo creo que esto, donde marca la diferencia es en cuanto a tu ver película en 2D, porque lo hace muy bien, algo que también puedes hacer con la Meta 3S. Suscríbete si eres nuevo y te veo en la próxima comparativa.